Sí. Sí. Bien. Por honor al tiempo, creo que podemos comenzar, ¿verdad? Primero que nada, ¿verdad? Buenas tardes. Gracias por conectarse un domingo. Difícil, Gracias a creo que ustedes. para cualquiera levantarnos un domingo, ¿verdad? Pero, Cosas de la vida. sí, no Gracias sé, a ustedes legalmente. semana muy cargada, pero se puede. Mañana su entrega, traten de prestar atención para que puedan salvar, como dicen, ¿verdad? Nervioso es un tema muy importante, no solo ahora para la entrega, para la parcial, para la final, también se pregunta mucho. Entonces, atención. Voy a compartir pantalla. Bien. Mi tablet suele googlearse, entonces, si de la nada dejan de ver, avisen, por favor. Bueno, creo que ya está. Estamos. Ya compartiste porque no me aparece a mí. No, todavía no, campeón. Me asustaste. Ay. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se ve? Tiene eco. Dios mío. Sí, se escucha. ¿Y se ve la pantalla? También. Sí. Ok. Empecemos entonces. El sistema nervioso. Como saben, el sistema nervioso es, por así decir, el jefe de jefes, ¿verdad? El admin, ¿verdad? El encargado de regular todas las acciones del cuerpo. ¿Y cómo hace eso? A través de señales, ya sea señales químicas o señales eléctricas, con sus células, ¿verdad? Y el sistema nervioso, clásicamente, se le puede clasificar en un sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por lo que sería el encéfalo, que abarca lo que sería el cerebro, el cerebelo, el tronco, la médula, y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que abarca a todos los nervios, ¿verdad?, que salen de la médula o del cerebro en sí, ¿verdad? Y también a los ganglios. Ahora, ¿cómo está compuesto el sistema nervioso? El sistema nervioso está compuesto por células, ¿verdad?, que son las neuronas y las demás células que le denominamos células de sostén. Y la neurona es la principal, ¿verdad? Es la gerente, por así decirlo, ¿verdad?, la que hace todo el trabajo. Es la unidad funcional y estructural de todo el sistema nervioso. Y es una célula muy especializada en lo que sería recibir señales, procesar esa señal y enviar una respuesta en base a esa señal. Entonces, es una célula especializada para recibir, ¿verdad?, impulsos, ya sea impulsos sensitivos o de algo, ¿verdad? Por ejemplo, estamos tocando algo, siente y envía, recibe esa información y da una respuesta. Para ello, tiene lo que sería un soma y sus prolongaciones, ¿verdad?, que son las dendritas y los axones. Ahora, ¿cómo las neuronas comparten esa información entre sí, ¿verdad? ¿Cómo le envían señales? A través de la sinapsis, ¿verdad? La sinapsis es lo que nosotros denominamos a la comunicación que hay entre las neuronas y las células efectoras. Por ejemplo,
una neurona se puede comunicar con otra. Eso es lo que yo denomino sinapsis. Pero también una neurona se puede comunicar con una célula cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, una célula muscular, y decirle que se contraiga. También se le denomina sinapsis. Y la sinapsis puede ser de dos tipos. Puede ser una sinapsis química o una sinapsis eléctrica. La más común, la preferida, la principal que ocurre en nuestro cuerpo es la sinapsis química, que se da mediante sustancias químicas que son los neurotransmisores. Estos neurotransmisores son péptidos o aminoácidos, ¿verdad? Que van a enviar la señal, ¿verdad? Y van a llegar hasta un receptor de la célula efectora específica, y ahí van a producir cambios que son y van a enviar señales, ¿verdad? Y la sinapsis eléctrica ocurre, ¿verdad?, de manera más simple mediante uniones. ¿Se acuerdan lo que dieron en CPI o probablemente en epitelio también mencionaron? Esas uniones comunicantes que eran mediante las conexinas, que eran tipo comunicaciones entre células, y la sinapsis eléctrica se da mediante esas comunicaciones, esas uniones de tipo nexo. Y estas son más escasas, por así decir. Encontramos en lo que serían las células musculares, cardíacas, ¿verdad? O sea, células y musculares lisas. En esas dos células es lo que podemos encontrar este tipo de sinapsis, que se da mediante las uniones entre ellas, por donde van a pasar directamente las señales a través de estas conexinas, ¿verdad? A través del conexón que formaban, si por ahí se acuerdan del CPI. Y la sinapsis tiene sus partes, ¿verdad? Vamos a tener una neurona que va a enviar la señal, que se puede denominar botón sináptico, elemento presináptico, ¿verdad? Que es el que va a mandar la señal. Esta va a tener sus características. Va a tener mitocondrias, que son las que le van a brindar energía, ¿verdad?, para que ocurra el proceso, y las vesículas con neurotransmisores, ¿verdad?, que son los que van a mandar, son los señalizadores, por así decirlo. O sea que, entonces la sinapsis tiene el elemento presináptico, botón sináptico, que es el que va a enviar la señal, que contiene las vesículas de neurotransmisores. Tenemos el espacio que le separa, ¿verdad?, a una neurona a otra, que es la hendidura sináptica, que es un espacio muy pequeño, por donde van a pasar nuestros neurotransmisores al ser liberados, ¿verdad? Y luego tenemos el que va a recibir, que es la membrana postsináptica, ¿verdad?, el que va a recibir la señal, el que va a recibir el estímulo. Y se caracteriza por tener receptores, ¿verdad?, en su superficie, que son receptores específicos para una neurona específica, ¿verdad? Qué sé yo, puede ser una neurona que se libera el neurotransmisor acetilcolina en el músculo. Entonces el receptor va a ser un receptor muscarínico o receptor nicotínico, ¿verdad? Dependiendo si la neurona, o sea, dependiendo si el cerebro va a querer que se contraiga o va a querer que se relaje, ¿verdad? Esas son las partes básicas de una sinapsis. Y ahora lo que van a hacer es conocerle más a una neurona, cuáles son sus partes y cómo yo le diferencio. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno. Entonces, como les dijo Wilfried, el sistema nervioso se encuentra formado principalmente por las neuronas, ¿verdad? Las neuronas de toda la vida, que es principalmente de esta forma. Te dice que tiene dos partes principales, una que sería el soma o el cuerpo. A este nivel encontramos el núcleo y el citoplasma perinuclear, y tiene también sus prolongaciones o evaginaciones de su membrana, que presenta dos tipos, que son las dendritas y los axones. Ahora, con respecto al soma, esta presenta muchas características de una célula sintetizadora de proteínas. Entonces, por ende, va a tener un RER muy desarrollado, un aparato de Golgi y todo, así como ribosomas también, todo lo relacionado a sintetizar proteínas, ¿verdad? Como le dijo Wilfried, va a tener que sintetizar neurotransmisores, entonces por eso tiene esas características. Bueno, ese es con respecto al soma. El soma, su cuerpo, el centro de la neurona. Ahora, sus evaginaciones tenés de dos tipos. Las prolongaciones aferentes, que son las dendritas, y las prolongaciones eferentes, que es el axón. Bueno, las dendritas, acá por ejemplo esto se ve ya en una microscopía electrónica, las dendritas son las prolongaciones que vienen al soma de la periferia hacia adentro. Y el axón es la que lleva una prolongación eferente, va a llevar desde el soma hacia el exterior. Y justamente en esta imagen se ve estos botones sinápticos, que es donde Wilfried les había dicho que es donde ocurre la sinapsis. Entonces,
tienes las dendritas, que son prolongaciones aferentes, y los axones, que son las prolongaciones eferentes. Y normalmente cada neurona tiene solo un axón. Ahora, este tema de examen te dice que existen neuronas, te dice el nombre de Golgi tipo 1 y tipo 2. El tipo Golgi tipo 1, estas son neuronas motoras que tienen un axón que pueden extenderse a más de 1 metro de longitud. Este es tema de examen. Las neuronas de Golgi tipo 1 son los que tienen el axón de más de 1 metro. Después te dice las neuronas de Golgi tipo 2 o interneuronas, que te dice que tienen axones cortos. Entonces, tenés dos tipos de evaginaciones dendritas, que son las evaginaciones de tipo aferentes, y los axones que son de tipo efectoras. Ahora, yo les había dicho que tu célula, tu neurona es una célula de tipo sintetizadora de proteínas, entonces tiene un RER muy desarrollado. Este cúmulo a una pila de RER se le conoce como corpúsculo de Nilsson. Y eso se puede ver en estas microscopías. Estas partes lilas más oscuras que se ven a nivel de tu núcleo, esta parte a nivel de tu citoplasma es lo que llamamos corpúsculo de Nilsson. Estas porciones de citoplasma se suelen extender y se extiende. Esta es la manera en la que se puede diferenciar dendrita y axón. Este citoplasma se extienden hacia las dendritas, no hacia el axón. Entonces, por ejemplo, en esta imagen yo puedo diferenciar que este de acá, a pesar de que es mucho más larga, es la dendrita. ¿Por qué? Porque esos puntos, esas concentraciones que hay a nivel del centro del soma se extienden acá. Pero en esta prolongación de acá, no sé si ven bien, no se extiende. Entonces, yo por esa diferencia, yo digo que este es una dendrita y este es un axón, a pesar de que esta sea mucho más larga. ¿Se entiende? Ahora, en este, por ejemplo, sí se puede notar bien, pero en otros como en estos no se puede diferenciar tanto. Bueno, estos son tus somas neuronales y esas prolongaciones pueden ser o dendritas o axones. Y estos puntos que se ven acá son tus corpúsculos de Nilsson. Que eran los corpúsculos de Nilsson, tema de examen, son pilas de RER, es decir, retículo endoplasmático rugoso. Ese también es tema de examen. Acá, por ejemplo, este es otra microscopía en el que se ve a estos centros neuronales, es decir, son tus somas, y se ve sus prolongaciones. Acá, por ejemplo, se ve muchas prolongaciones y tu centro. Bueno, bien. Y te dice que se puede clasificar las neuronas en distintas categorías. Tenés las categorías de tipo sensitiva y motora de toda la vida. Es sensitiva, es de tipo aferente, es decir, van a meter impulso, es una de entrada. Y la motora es de tipo eferente, de salida, normalmente. Y entre estos dos te dice que existen las neuronas intercalares o interneuronas, que como dice su nombre, se encuentran comunicando a las neuronas motoras y sensitivas. Y te dice, impresionantemente, te dice que corresponde al 99,9% de todas las neuronas. De manera impresionante. Bueno, entonces, en este sentido, tenés 3 tipos de neuronas sensitivas, que son las aferentes, las motoras, que son las eferentes, y las neuronas intercalares o interneuronas, que se encuentran entre ambas y son las que se encuentran en mayor cantidad. ¿Se entiende hasta acá todo? Con confianza nomás, interrumpan. Bueno. Entonces, también existen las clasificaciones de las neuronas según sus prolongaciones. Tenemos 3 clasificaciones que son las multipolares, las bipolares y las pseudo-unipolares o unipolares. Las multipolares son las neuronas de toda la vida. Son esas en las que se ve siempre, en las que hay muchas dendritas, son estas prolongaciones más cortas, prolongaciones eferentes, y una prolongación larga que es el axón. ¿Okay? Estas multipolares son las características de las neuronas motoras e interneuronas. Esto que está acá, esta parte blanca, son tema de examen. Sale porque sale. Multipolares son las neuronas motoras o interneuronas. Después encontrás las bipolares. Las bipolares, como dice su nombre, tiene 2 prolongaciones. Una prolongación que correspondría a la dendrita y la otra que correspondría a un axón.
Dice que son poco frecuentes y que encontramos a nivel de los sentidos especiales, es decir, a nivel de las sensaciones, los sensoriales, es decir, a nivel de neuronas del tacto, del gusto, del olfato, de la vista, ¿se entiende? Bueno, y de la audición. Entonces, bipolares, tenés los sentidos especiales. Después tenés a los pseudo unipolares o unipolares, como dice su nombre, uno presenta solo una prolongación y esta prolongación es la que se vuelve a dividir. ¿Okay? Se va a dividir en uno que va a funcionar como tu dendrita y otro que va a funcionar como el axón. A este tipo de los unipolares o pseudo unipolares son las neuronas sensitivas. Entonces, tenés multipolares, son las neuronas motoras e interneuronas, las bipolares, que son los de sentidos especiales, las sensoriales, y las pseudo unipolares o unipolares, que son las sensitivas. Bueno, ¿todo bien hasta acá? ¿Estos tres entendieron bien? Si por ahí le sirve, yo me acordaba que multipolar MD motora, pseudo unipolar SD sensitiva. Sí, por ahí le sirve. Eco. Bueno. Ok, y se suele preguntar, por ejemplo, en microscopía en el que se note muy bien, porque tiene que ser microscopía en el que se note bien, tipo, esta imagen de acá, sí o sí, no hay caso, no hay chance, es una multipolar, ¿verdad? Tengo muchas dendritas acá y un solo axón. Entonces, yo puedo decir que esta neurona de acá puede ser sensitiva, ¿sí o no? No. 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 Y puedo decir que es sensorial, tipo puedo decir, esta neurona de acá se encuentra relacionado con los receptores del gusto, por ejemplo. No. No, ¿verdad? Porque el multipolar en este caso que se nota muy bien, una neurona multipolar, ¿es solo motora o es interneurona? ¿Verdad? Entre los dos. Así, por ejemplo. Acá, por ejemplo, puede ser o de dos formas. O puede ser la pseudo unipolar con las dos prolongaciones, ¿verdad? Como depende cómo yo lo tome, o puede ser que yo no vea las demás prolongaciones por un error de tinción. ¿Verdad? Depende. Pero en el caso de que les parezca esta imagen y les pregunte con respecto a las formas, ahí lo más recomendable es que sea un pseudo unipolar. Yo veo una prolongación acá y otra prolongación acá. Y aquí. Clasificación de neuronas. Ahora, vamos a hablar ya acerca de lo que serían los sistemas nerviosos. Wilfried les había explicado que existen la división anatómica del sistema nervioso, ¿verdad? Que el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El libro también te explica de la división del sistema nervioso a nivel funcional, ¿verdad? Que es el autónomo, simpático y parasimpático. Eso no se ve muy bien, no se ve a nivel de imágenes, entonces vamos a centrarnos a nivel de la división anatómica, central y periférico. Empezando con el central, esta se encuentra formado por el encéfalo y la médula espinal. También se tiene a las características de la sustancia gris y la sustancia blanca. Esta es sumamente importante. Nosotros podemos... ¿Sí? Un ratito. En la imagen pasada que mostraste no sería una neurona bipolar por ahí. ¿Cuál? Sí, es Sí. Bipolar. bipolar, ¿verdad? Es que hoy dijiste pseudo. Como dijiste Ah. pseudo, sorry. Corregime. La dislexia. Bueno, bipolar. Tiene una prolongación acá y una prolongación acá. Bueno, la dislexia. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, este es muy importante. Yo hablo de sustancia gris y de sustancia blanca cuando hablamos del sistema nervioso central. ¿Okay? Esta distinción de gris y blanco solo en el central, no hay en el periférico. Ahora, la sustancia gris es esa sustancia en la que encontramos a los somas neuronales, es decir, a los núcleos, a los cuerpos, a los centros de tu neurona. Y encontramos todos los demás, encontramos axones, dendritas y la glía central. Esas glías son las células de sostén que se va a hablar más adelante. Pero ahora vamos a centrarnos en esto. Entonces, somas neuronales es sustancia gris. ¿Okay?
En cuanto a la sustancia blanca, a esto encontramos ya los axones, las dendritas, la glía central, encontramos a nivel de la sustancia blanca. No contiene somas. También tiene que saber que esa suciedad, como decía Ashun, esa suciedad que encontramos en el fondo de la sustancia gris es el neurópilo, que es esa red de axones, de dendritas, de las células gliales, todo eso encontramos a nivel del neurópilo. Bueno, y la sinapsis te dice el libro que ocurre solo en la sustancia gris. Ahí coloqué también para datos. Entonces, sustancia gris, sustancia blanca. Ahora, en esta microscopía, por ejemplo, se puede ver una línea de división, que sería este nivel, donde puedo ver que esta de acá se llama sustancia gris. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo estas células más grandes, que serían mis somas neuronales, acá, todas estas. Mientras que acá veo sustancia blanca, no veo somas y lo que se encuentra de fondo, esa red es diferente acá. Esta de acá es el neurópilo, esa red sucia de vaginaciones, todo esto es tu neurópilo. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, se ve, estas de acá son tus somas neuronales y estas, lo que se encuentra en el fondo, estas prolongaciones, estas fibras de tu neurópilo. Entonces, en esta imagen otra vez se ve, acá luego te dice, es una imagen del libro, te dice lo NP, del neurópilo, y acá te muestra tus núcleos. Ahora, esta imagen de acá, ¿es sustancia gris o sustancia blanca? Sustancia blanca. 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 ¿Y por qué? No se ven las neuronas. Porque no se ven los somas neuronales. O sea, yo no veo en estas células más, estos núcleos, estos centros, yo no veo a este nivel. Yo suelo preguntar mucho si es sustancia gris o sustancia blanca. Se pregunta mucho. ¿Y qué es eso? Esos que se ven, sorry. ¿Qué estos puntitos? Sí. Esas son las células de la glía. Son las Ah. células satélites, esas que después se van a explicar. Ya, gracias. Van a saber, van a aprender a diferenciar cada uno. Una pregunta, ¿y las células de la glía se ven en ambas sustancias, verdad? Sí, en ambas sustancias. También a nivel periférico también se pueden encontrar células de la glía. Pero son todos estos puntos de acá. Todo, o sea, todo lo que no sea tus somas forman parte de tu glía. ¿Sí? Entonces vas a explicar después. Estos puntos de acá también. Todos los puntitos. Y se encuentran en ambas sustancias. Al igual que los axones. Se encuentran en ambas sustancias. Bueno, ahora, continuando con sustancia gris y sustancia blanca, la distribución que encontramos a nivel del encéfalo y la médula es diferente. Y esto es tema de examen, no solo ahora en esto, sino también en anato y también en neuronato, ¿verdad? Que se da. Entonces, tema de examen, ¿dónde encontramos? Porque a nivel del encéfalo, nosotros encontramos que la sustancia gris es externa. Es decir, en este, por ejemplo, se ve un rosa más oscuro. Esto es lo que correspondría a tu sustancia gris. Y esa parte más blanca, estos serían tus axones. Entonces van a ver más adelante que correspondería a la corteza radiada, a la columna radiada, a la corteza interna. Van a ver más adelante el neuro. Pero tienen que saber a este nivel, o sea, ahora tienen que saber que en el encéfalo, la cubierta externa, es la corteza, es sustancia gris. Es decir, a este nivel encontramos somas. En cambio, la parte interna o médula es la sustancia blanca. Esto es a nivel de encéfalo, es decir, a nivel de tu cerebro en sí, de tu tronco, a nivel de tu cerebelo, exteriormente tiene sustancia gris. ¿Por qué? Porque a nivel de la médula, de tu cordón espinal, a este nivel la sustancia gris es interna. Esta imagen, por ejemplo, se ve. Estas porciones más oscuras es tu sustancia gris y las partes más claritas, más amarillentas, tu sustancia blanca. ¿Okay? Entonces, a este nivel, en la parte más oscura, donde encontramos los somas neuronales, los cuerpos de las neuronas. A eso me estoy refiriendo. Mientras que en las partes más externas, encuentran simplemente tu sustancia blanca, encuentran axones, no encuentran somas. Y algo que tienen que, acá por ejemplo, en esta imagen, se ve la médula, tiene por ejemplo forma de mariposa. Entonces tiene un corte de manera
transversal de lo que sería tu médula. Este punto blanco que ven acá es su conducto ependimario, que es donde circula el líquido cefalorraquídeo a nivel de la médula, para hidratar justamente a los nervios a este nivel. Pero bueno, lo que sí tienen que saber es que esta porción más lila, esta porción es la sustancia gris. A este nivel yo encuentro los somas de mi neurona. Mientras que estas porciones externas es tu sustancia blanca. Yo no encuentro somas. Entonces, también hay un dato que tienen que saber ahora para esto. Y luego también para neuronato. ¿Verdad? Es que se puede dividir en anterior y posterior a estas partes de tu corteza, a esta parte de tu sustancia gris, que serían tus astas. Esta yo puedo diferenciar que esta porción es anterior por este surco acá, que es el surco longitudinal anterior. El surco longitudinal anterior es un surco más marcado, aunque también hay uno posterior, no está tan marcado. El más marcado te va a decir que es anterior, se pasa sin querer. Bueno, el más marcado te dice que es anterior, entonces yo puedo decir que estas dos partes de la ala de tu mariposa es la parte anterior. Y estas porciones de atrás es tus partes posteriores. ¿Por qué esa diferenciación? Porque los tipos de neuronas que vamos a encontrar acá son diferentes a los que encontramos a este nivel. Yo tenía la mnemotecnia de que vos te moves hacia adelante. Cuando caminas, caminas hacia adelante. Entonces, a nivel anterior, en tus astas anteriores, es la parte motora. Y la parte posterior es la parte sensitiva. Tienen también otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, asta ventral, que es la motora, y asta dorsal, que es la posterior. También alar se suele mencionar para atrás. Entonces, estas son tus astas alares. Por ejemplo, tus alas se encuentran detrás. Entonces, la mnemotecnia era que tus alas te duelen. Entonces, alar es sensitivo y anterior te moves hacia adelante. Esto también, no sé si ya dieron corteza cerebral en neuro. ¿Dieron ya corteza? Surcos. Sí, la clase pasada. Cool. Bueno, entonces ya más o menos les suena lo que sería su corteza precentral y postcentral. Que el precentral es motora, por eso te moves hacia adelante. Precentral es motora, mientras que postcentral es sensitiva. Te duele tus alas, te duele hacia atrás. Es de mnemotecnia, pero bueno. Entonces, estas imágenes de acá, este es tu conducto ependimario. Acá donde se encuentra circulando tu líquido cefalorraquídeo. Entonces, si yo le pongo una flecha a este nivel, les marco y le digo, ¿qué es? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? Gris. Gris. Acá lo mismo, esta es sustancia gris. ¿Y por qué? Yo, por ejemplo, acá veo esta porción, este núcleo, esta célula más oscura, este es mi soma neuronal. Acá yo también veo estas, acá todos estos son mis somas neuronales. Y acá, por ejemplo, yo veo que ya lo que se encuentra en el fondo, ese neurópilo, es diferente. Ya no es más neurópilo esto. Entonces, este ya sería tu sustancia blanca. ¿Okay? Entonces, yo sé, aparte, ¿verdad? De que veo somas, de todo eso, yo sé que esto es sustancia gris, porque este es mi conducto ependimario. Es decir, que estoy a este nivel. Mi conducto ependimario estoy alrededor. Y alrededor de mi conducto ependimario tengo sustancia gris. ¿Okay? ¿Puedo ¿Se preguntar entiende? algo? Sí, decime. ¿Cómo diferencias qué es un soma neuronal cuando, por ejemplo, no se ven bien las prolongaciones? Primero porque, a ver, este por ejemplo es un soma, ¿verdad? Este, de acá. Mientras que las células que yo veo en el fondo son mucho más chicas. ¿Okay? El soma suele ser, y digo suele porque hay excepciones, pero el soma suele ser una célula muy grande, muy prominente. Entonces, esta suele ser su mayor diferencia. Y aparte que el núcleo se suele ver bien. Acá, por ejemplo, yo veo un puntito. Y acá lo mismo. Este, por ejemplo, es de las células más grandes, ¿verdad? Y esos puntitos acá más claritos son parte de la glía. Pero las células más grandes son tu soma. ¿Sí?
¿Se entiende? Gracias. Voy a buscar por- Una pregunta. Todo eso es médula espinal, ¿verdad? Sí, entonces me doy la pina. Ahí en la segunda imagen, por ejemplo, ¿cómo sabes por el surco cuál es anterior y posterior? Acá por el surco no se puede diferenciar bien. Entonces, en este no se puede, no se te puede marcar si acá es motora o acá sensitiva. Normalmente eso se pregunta con esta imagen. Esta imagen sale mucho. Ya, gracias. Ok. Entonces, recapitulando. Acá, por ejemplo, en este yo no veo prolongaciones, pero yo sé que esta es mi soma porque es mucho más grande que estas celulitas acá. Este, por ejemplo, también un soma. Acá hay otro. Este es un soma en el que el corte que se hizo no pasó por su núcleo. Entonces yo no veo el núcleo de mi soma, pero sé que este es el centro. Soma. Lo mismo, este también, acá. Ok, pero ¿se entendió esta parte de médula? En la médula sustancia gris, es decir, donde nosotros vamos a encontrar, los núcleos de nuestras células, de nuestros axones, es decir, el origen de los axones, encontramos a nivel interno. ¿Okay? Ahora, externo encontramos solamente axones. Encontramos glía, pero es decir, no encontramos las somas, no encontramos los núcleos de las neuronas. ¿Entiende esa parte? Sí, se entiende. Esta imagen de acá, por ejemplo, yo voy a poner en el texto, o yo no sé, pone esta imagen acá. Acá les apunta una flecha o le pone una letra A y le dice qué es. ¿Es sustancia gris? ¿Es sustancia blanca? Blanco. Blanca. Esta porción que yo veo acá, todo esto, es la sustancia blanca de mi médula. Ahora, más acá arriba, este lila acá más oscuro, este es mi soma. Entonces, a este nivel es corteza. Corteza es sustancia gris. Y a este nivel es sustancia blanca. Porque aparte, yo no veo ningún soma. Todos los puntitos que yo veo son las células de la glía. ¿Se entiende esta imagen? ¿Se entendió? Sí, Sí. Bueno, ahora continuando con después lo vamos a hablar del cerebelo. El cerebelo es el cerebro chiquito, ¿verdad? Se encuentra a nivel del hueso occipital, en la parte posterior del cráneo, y te dice que su principal función es coordinar los movimientos voluntarios, mantener el equilibrio y la postura. En el libro no te dice nada del cerebelo, nada, pero se sale en las entregas y sale en la parcial. Entonces, ahí explica. Bueno, entonces del cerebelo te dice que su principal función es coordinar los movimientos voluntarios, mantener el equilibrio y la postura. Y te dice que se le puede diferenciar muy bien por sus capas. Existen 4 capas, que son la capa molecular, la capa de células de Purkinje, la capa celular granular y la sustancia blanca. ¿Okay? Y se dice que se considera a la capa de células de Purkinje como el distintivo del cerebelo. Si yo veo a mis células de Purkinje, ¿verdad? Que no hay solo en el corazón, ¿verdad? Como las fibras de Purkinje, en la capa de células de Purkinje, si yo veo en una imagen, yo sé, este es el cerebelo, ¿entiendes? Ahora vamos a diferenciar las distintas capas. Este es de externo a interno, donde la blanca es la parte más interna. Bueno, este por ejemplo es un corte de mi cerebelo, ¿verdad? Corte a nivel transversal. Bueno, entonces este es mi corte. Y esta parte más clarita que ven acá en el exterior, este sería mi capa molecular, esta porción. Es más clarito porque yo tengo menos núcleos a este nivel. Ahora, esta porción más oscura, más morada, esta es mi capa granular. A este nivel yo encuentro muchos núcleos. ¿Entienden la diferencia? Y entre estos dos
se encuentra interpuesta las células de las neuronas de Purkinje. Toda la sustancia gris y más hacia abajo se encuentra la sustancia blanca. Es esta porción. Estos son solo los axones, son las prolongaciones. Entonces, esta es mi sustancia blanca de mi cerebelo. Esto, lo más lila, lo más oscuro, lo más morado, está en mi capa granular. Y la parte más clarita es mi capa molecular. Y entre estas dos capas, la molecular y la granular, encontrás las células de las neuronas de Purkinje. Este, por ejemplo, se ve acá en mi capa molecular, que es la capa más externa, se encuentran menos células, o sea, menos células, menos núcleos. Y la capa granulosa, que hay muchas más células, muchos más núcleos. También entre estos dos encontramos a esta capa distintiva, que es la célula de Purkinje. Nosotros diferenciamos a esta capa porque se encuentra, tiene somas neuronales, estas son neuronas, formando una hilera. Acá, por ejemplo, esta parte no se ve, pero acá se ve otra. ¿Okay? Pero si ustedes ven neuronas formando una hilera, uno al lado de otro, esto es célula de Purkinje. Si yo veo unas neuronas y unos somas uno al lado del otro, cerebelo. A eso se refiere con que es la capa más distintiva. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, te puedo acercar lo más que pueda y mostrarte solo la capa molecular y puede ser muchas cosas. Incluso puedo confundir con muscular. Ahora, si yo te acerco mucho y te muestro una porción de tus células de Purkinje, te muestro que son tomas uno al lado del otro, vas a decir cerebelo. Porque esta capa es la distintiva. Yo reconozco mi cerebelo por medio de esa capa. Ahora, en esta, por ejemplo, esta es una imagen del libro. 7 suele salir en el examen. Estas son mis neuronas de Purkinje. Y ven cómo están uno al lado del otro. Así suele ser a lo largo de la capa. Y esa es la que se encuentra diferenciando a estas dos capas. A ver, esta capa de acá sería mi capa molecular o mi capa granular. Granular. Muy bien, hay muchos. Ahora, en este te dice que es simplemente el molecular. Y entre ellos dos, mi capa celular de Purkinje. Y este, por ejemplo, es otro corte a nivel de una de las secciones de tu cerebelo. A ver, acá. Ahora acá y corte. Y veo esto. Con otra distinción.